Hola YouTube, ¿cómo andan? Bueno, hoy a pedido de un poco del público voy a hacer un videito de cómo unir las letras, que es algo que les cuesta a muchos y que, bueno, básicamente que no se explica a fondo en ninguno de los talleres. Así que lo vamos a explicar un poquito por acá por YouTube y que les sirva como complemento de los cursos. En el primer curso vemos los trazos básicos, que creo que todos ya saben cuáles son, o por lo menos hay muchos videos y mucho contenido acerca de eso. Así que los vamos a ver, pero los vamos a ver un poquito por arriba. Y a partir de ahí, que es los trazos básicos, vamos a ver cómo se unen las letras. Yo voy a usar, como siempre, papel calco, que lo tengo acá. Este es de la marca Canson, es de 95 gramos, porque hay un papel calco que es como más finito, que es medio escolar, que ese no lo recomiendo mucho porque se puede romper. Entonces yo diría que más o menos sea entre 60 y 90 gramos. Y bueno, este a mí me funciona bastante bien, pero sí que hay varias marcas en el mercado. Este es de A4, pero también pueden comprar tamaño A3 y bueno, cortarlas. Esa es otra opción. Bueno, entonces vamos a ver un poquito a los trazos básicos por encima, que es lo que vemos en el curso de brush lettering nivel inicial. Vemos los trazos básicos, minúsculas y mayúsculas. Obviamente como más a fondo, más a detalle. Ahora los vamos a ver un poquito por arriba y nos vamos a agarrar de eso para explicar cómo unimos las letras, porque obvio no podemos ver una cosa sin la otra, ¿no? Así que vamos a ver eso un poquito, y sí que les recomiendo mirar este video o por lo menos entender bien cómo se unen las letras antes de hacer el curso de brush lettering en nivel avanzado, que ese sí que para ese curso les recomiendo que sepan bien todo lo básico, porque ahí vemos bounce lettering y florituras, y es necesario a lo mejor saber bien, saber cómo se usan los trazos, bueno, obvio, hacer las letras y cómo se unen, porque si no, no va a salir, lo más difícil, obvio, no va a salir sin que salga lo más sencillito. Así que bueno, vamos a ver primero los trazos básicos que... bueno, como ya saben, el marcador es punta pincel, por lo tanto hace trazos finos y trazos gruesos. Primero les recomiendo que el brush esté horizontal a la hoja, no vertical así, porque podemos lastimar la punta del brush cuando hacemos presión. Entonces que esté horizontal, digamos, no paralelo, porque sí que no vamos a poder escribir, pero sí que esté como más o menos a unos 45 grados de lo que es la hoja. Yo usualmente pongo el brush así como paralelo, eso sí, a la grilla, es decir, de forma horizontal tiene que estar a 45 grados, no como el brush de abajo. Y ahora la posición de la cámara no me permite que se vea muy bien eso, pero de forma vertical sí que paralelo a la grilla, porque si hacemos así, las letras no van a salir paralelas a la grilla, porque no voy a poder hacerlas paralelas a estas líneas, porque el brush va a estar así, entonces tendría como que ser así. Sí o sí el brush tiene que estar paralelo a la grilla para poder hacer letras paralelas a la grilla. Entonces vamos a... La posición de la mano es muy personal. Yo a veces lo uso así, a veces, bueno, así como uso la lapicera no lo agarro nunca, más bien lo agarro así. Pero bueno, hay gente que lo agarra de otra manera, así que eso ya lo dejo como a criterio de ustedes.
Entonces lo importante es que el brush no esté vertical porque lastimamos la punta del brush, que esté a 45 grados de la mesa más o menos y paralelo a la grilla. Así podemos hacer letras paralelas a la grilla. Y también pueden optar por hacer las letras a 90 grados, es decir, rectas o paralelas a la grilla. Pero bueno, yo ahora voy a hacer todo paralelo a la grilla. Bueno, como les decía, es punta pincel, entonces si nosotros ejercemos presión, va a ser trazos más gruesos. Y si no ejercemos presión, o sea, va a ser trazos más finitos. Entonces, vamos a empezar practicando los trazos finitos, simplemente como si deslizáramos el brush, como si hiciéramos así, pero un poco más prolijo. Entonces, como lo vamos a hacer mucho más despacito, y vamos a hacer los trazos finitos despacito, ¿sí? Y después vamos a hacer trazos gruesos. Ahí va. Y después vamos a hacer los trazos, por ejemplo, en U, que son paralelos a la grilla. Y los que, esto sería la U invertida y los trazos de forma de U, o sea, de los dos, para arriba y para abajo. Esto lo importante es que sea paralelo a la grilla, es decir, no tienen que ser ni muy abiertos ni muy cerrados, sino como paralelos a la grilla. Entonces van a tratar de seguir la dirección de la grilla para hacer estos trazos y sí que empiecen y que terminen donde empieza y termina la grilla, porque hay muchas veces que hacen y hacen así, o empiezan por arriba y terminan como más abajo. Estas cosas no, porque al fin y al cabo esto va a ser nuestras letras. Entonces después es como si hiciéramos la U, entonces después es como si hiciéramos una U así. Y esta U sí que no, por lo menos en brush lettering, no funciona. Sí hay un estilo que es un poco más gestual, en donde a lo mejor hacemos letras más gestuales, que podría funcionar, pero ahora vamos a hacerlo despacito, prolijo y vamos a respetar la grilla, es decir, a empezar y terminar donde está la línea de base y la línea de altura de X y a respetar lo que es la dirección de la grilla. Por si no lo sabían, no me acuerdo si esto lo expliqué en un video anterior, yo creo que sí, pero cualquier cosa se los vuelvo a explicar. La grilla tiene tres partes, ¿no? La del medio va a todas las letras que tienen altura de X, la de arriba y abajo van las letras que son ascendentes, y en la de abajo y en la del medio van las letras que son descendentes. Entonces estos primeros trazos que estamos viendo irían ubicados acá en el medio. Simplemente porque tienen altura de esas letras, ¿no? De caja de X. Acá lo hice un poquito junto porque se me está terminando el papel calco, pero es un poquito más abierto. ¿Qué más? Después tenemos el trazado compuesto, que es como si uniéramos estos dos trazos, y después tenemos el óvalo, que también tiene que ir paralelo a la grilla. Recuerden siempre hacerlo desde el medio hacia arriba y cierran en el medio de nuevo, es decir, no empezarlo arriba y terminar arriba, porque acá se genera como un huequito que no está bueno. Y además, si partimos, fíjense, voy a hacer los dos ejemplos. Si nosotros partimos el primero por la mitad, van a ver que la parte de arriba y la parte de abajo son iguales. Entonces eso me da como armonía en las letras. Pero en cambio, este de acá, si yo lo parto por la mitad, no es igual arriba que abajo. Entonces, y este también es igual de los costados, solo que bueno, sí que el trazo de allá es grueso y el de acá es finito, ¿no? Eso es lo que tiene como de diferente. Pero respeta bastante
lo que es la armonía entre cuando lo partimos así en 4. En cambio este no mucho, fíjense que este grueso de acá arriba es más grueso que el grueso de acá abajo, y además si lo partimos por la mitad, la parte de arriba y la de abajo no son iguales. Entonces es súper importante que lo hagan así, porque este trazo no vendría a ser, digamos, la O, sino que es un trazo que forma parte de otras letras. Entonces es importante que siga esas reglas, porque si no, si hiciéramos la A con este trazo, entonces quedaría rara. Por tanto, siempre usamos aquel. Lo mismo va a pasar con otras letras como la D o... estoy pensando, o la G, por ejemplo. Así que siempre vamos a utilizar esta opción de acá. Entonces tenemos trazos finos, trazos gruesos, trazados compuestos, que es este de acá, el óvalo, y después tenemos los ascendentes y los descendentes. Los ascendentes van a ocupar, como les dije recién, los dos de arriba, y los descendentes los dos de abajo. Entonces, el ascendente y el descendente, ambos, fíjense que no tienen que hacerlos como súper rectos. O sea, sí tienen que hacerlo como que siga la dirección de la grilla, pero no súper recto, porque si no después cuando hacen la curvita les va a pasar esto y les va a quedar ahí como una transición un poco rara. Entonces, fíjense, digamos, tampoco hacerlo tan curvo, es decir, que quede muy curvo esto, porque después esto va a formar parte de otra letra. Entonces si lo hacemos muy curvo, ya como toda la letra, imagínense, va a quedar rara. Esta parte se puede, por ejemplo en el caso de la G, estas dos partes se pueden empezar a amontonar. Entonces fíjense de digamos, hacerlo paralelo a la grilla, pero ni muy recto ni muy curvo. Y después hay un tema con respecto a las contraformas, que es súper importante, que es los espacios en blanco. Fíjense que estos espacios de acá, a ver, lo voy a marcar con la otra parte del brush, estos espacios de acá, en blanco, tienen que ser similares al espacio que ocupa el espacio en negro. Entonces, supongamos que esto lo voy a hacer como con falsa caligrafía. ¿Lo ven? Entonces, esta partecita del medio tiene que ser igual que esta de acá. Estas dos tienen que ser similares. Y eso siempre. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de la A lo mismo, o acá en el caso del trazado compuesto también. Esas partes en blanco tienen que ser similares a las partes en negro. Así me queda como un equilibrio. Si no, si tengo más blanco que negro voy a tener mucho espacio, y si tengo más negro que blanco va a estar como todo juntito, todo empastado y no se va a leer bien. Y en el caso de las ascendentes y las descendentes lo mismo, esos ojales tienen que ser similares. Esto de acá se llama ojal, eso, bueno, también se repite acá, hay un ojal, acá todos estos tienen ojales. Entonces todos esos espacios en blanco también tienen que ser similares a los espacios que están pintados. Voy a cambiar la hoja. Entonces, teniendo ya los trazos básicos, que como les decía, creo que ya en general todos los conocen, pero serían entonces los trazos finitos, los trazos gruesos, los trazos con forma en U, el óvalo, el ascendente y el descendente. No me queda espacio. El ascendente y el descendente. También tenemos el trazo compuesto y también tenemos este trazo que es como... es un trazo bastante difícil de hacer, pero está bueno, digamos. Es un trazo que empieza fino, sigue grueso y termina fino. Entonces es como, vamos a hacer como una línea fina que es paralela a la grilla. En realidad no va a ser paralela a la grilla, mejor dicho,
porque si no, a ver, es como que estamos uniendo, le voy a hacer 3 puntitos para que vean qué es lo que unimos en este trazo. Es como si empezamos por acá, después seguimos por acá y terminamos por ahí, pero este sería como demasiado, me parece, ¿no? Bueno, puede ser que creo que este está mejor. Vamos a hacer entonces los puntitos acá, acá y ahí. Ahí está mejor. Ven que este está como más acostado. Sí, entonces es como la parte principal, no los quiero confundir, pero la parte principal del trazo sí que va a ser paralela a la grilla. Pero como vamos a empezar el trazo un poco más para adelante, es decir, yo el trazo lo voy a hacer paralelo a la grilla, pero como voy a empezar el trazo un poco más para adelante y un poco más para atrás, entonces al final me va a quedar como un poquito más acostado. Voy a hacer los 3 puntitos varias veces, así vemos varios ejemplos. En el primer caso, o sea acá, voy a hacer una línea fina para unir los 3 puntos. Y acá lo que voy a hacer es, voy a ir, primero, vieron que si yo apoyo, es decir, apenas hago un punto. Y si yo apoyo todo el brush, hago una línea horizontal, que es una gotita más o menos, tiene forma de gotita. Entonces, si yo paso de fino a grueso y a fino, se genera como esta forma de fino, grueso, fino. Fino, grueso, fino. Esto incluso lo pueden hacer fino, grueso, fino. Así que la primera parte cuesta como hacerla en transición. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, pero siguiendo como esta línea. Entonces vamos fino, después grueso y después fino, ¿no? Como fino, grueso, fino. ¿Ven que yo como conecto esos 3 puntos? Pero el trazo en sí, o sea, el trazo me queda como que parece paralelo a la grilla, pero no estoy haciendo yo un trazo que es paralelo a la grilla. Es decir, yo no hago esto, porque si no quedaría muy raro. Entonces, sí hago un trazo que es paralelo a la grilla, pero yo mi trazo cuando lo estoy escribiendo arranco un poquitito adelante de lo que es la línea de la grilla y después termino un poco para atrás. Entonces se genera esta forma en S que le queda a este trazo, que es como... Esperen, porque yo encima que estoy como un poquito rara ubicada. ¿No? Bueno, este sería el trazo, estos 4 están bien hechos. Entonces ven como me queda un trazo que es paralelo a la grilla, pero cuando yo lo escribo hago esta dirección que les comenté recién. Si yo hiciera un trazo fino, obvio que es totalmente opuesto a lo que estamos tratando de hacer. Pero esto es un poco para explicarles que no tienen ni que hacer el dibujo que hace la mano, digamos, no es ni recto paralelo a la grilla y tampoco tienen que hacer esta forma de S, porque muchas veces hacen como esta formita y esto no va. Simplemente es apenas estamos uniendo estos 3 puntos, estamos empezando un poquito antes de la línea y terminamos después de la línea, ¿no? Serían el principio y el final, y se forma esta forma que tiene como forma de S. Y bueno, pero al final, digamos, no hacemos esta forma dibujándola, digamos, sino que al final se forma sola esta especie de forma de patito, forma de S, cuando hacemos fino, grueso y fino. Y se nos está extendiendo un poquito el video, así que vamos a dejarlo acá con lo que es una intro a los trazos básicos y ahora en el próximo vemos cómo se unen las letras porque al final me quedó mucho más largo de lo que creía. Pero bueno, lo importante acá creo que es cómo vamos a apoyar el brush. Recuerden que no tiene que estar así porque si no, digamos, voy a lastimar mucho la punta del brush cuando apoye. Tiene que estar horizontal como a 45 grados de la mesa y paralelo a lo que es la grilla de forma vertical. Y así van a poder hacer finos y gruesos. Si quieren hacer finos, muy finos, pueden poner un poco el brush como más horizontal
y hacer los finos, pero después van a tener que volver a acostarlo para hacer el grueso. Es como que la mano va haciendo este movimiento. Y siempre paralela a la grilla, nunca ni así, porque les va a costar mucho. Imagínense, yo no puedo hacer una letra, o sea, no se puede. Entonces tiene que estar paralela a la grilla. Y el papel calco está bueno para no lastimar la punta del brush. Y siempre recuerden tener el codo apoyado en la mesa, cosa que yo no estoy haciendo ahora, pero ustedes intenten hacerlo porque es más fácil, y estar relajados. Así que bueno, pueden ir practicando estos trazos básicos, que al final la carátula fue súper aplicable a lo que vimos, pero bueno, pueden ir practicando los trazos básicos. Yo voy a subir otro videito entonces explicando cómo suenan las letras y bueno, a ver qué sale. Les mando un beso y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo videito.